Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué alegría volver a reencontrarme nuevamente contigo el día de hoy, martes 17 de agosto del año 2021. Quiero mandar un gran saludo a ustedes y a cada una de sus familias que están en este momento. Su familia Fiorella, María, Sebastián, Santiago, Keila, Violet, Jimena, Raciel, Alejandra Córdoba, Gonzalo, Flora, Michael, Ricardo, Micaela, Kimberly, Paolo, Rubén. Qué alegría verlos nuevamente el día de hoy, aunque algunos tengo cámara apagada, pero sé que están ahí. Sé que están ahí. Que estén muy bien en casa, que con la alegría y con la bendición de Dios todos estén gozando de buena salud. Y si hay un familiar enfermo en casa, mucha fortaleza y plena confianza en Dios, que Dios se encarga de todo momento de restablecer la salud, una confianza plena que debemos demostrar cada uno de nosotros. Hoy, antes de empezar con nuestra clase, vamos a ver juntos este pequeño video en la cual nos muestra qué es lo que quiere el mundo el día de hoy de los jóvenes y qué necesitan cada uno de ellos. Muy bien, vamos a empezar. Fuerza y energía. Para poder cambiar al mundo, necesitamos cambiar en primer lugar a la familia, necesitamos cambiar al hombre, necesitamos cambiar nosotros. ¿Correcto? Es la única forma de poder cambiar el mundo, poder cambiar la sociedad. Una conversión personal y una conversión propia, familiar, comunal, y después, como el Evangelio en los primeros días, fue expandiéndose hasta lo que es el día de hoy. Porque antes de que Jesús comience a proclamar el Evangelio y evangelizar a todo el mundo, lo que es, comenzó con 12, que 12 personas creyeran en sí misma, que 12 personas creyeran en él, que estas, bueno, después fueron 11, que esas 11 personas, que los apóstoles creyeran firmemente en el mensaje. Y una vez que se lo creyeron ellos mismos, con esa fortaleza, con esa fusión, salieron a predicar hacia los demás. Y Dios lo único que les dijo es que abandonen esa vida pasada, pero que no abandonen sus costumbres, que no abandonen lo que ellos son, que no abandonen su esencia. No los dijo, oye Pedro, tienes que hacer esto, está prohibido esto, está prohibido aquello para seguirme. Pedro los guió tal cual era él, con sus enojos, con sus rabias, con sus iras, con sus frustraciones, con sus miedos, con sus angustias, pero Dios creyó en él y este mismo Dios cree el día de hoy en cada uno de ustedes. Seguir a Cristo en este mundo, en este siglo XXI, no es que vas a abandonar lo que eres. No es que vas a dejar de jugar fútbol o vas a dejar de ir al parque, de ir al cine, bueno, ahora por el COVID no se puede, pero de estar con tus amigos para seguir a Dios. No, vas a dejar tus sueños, vas a dejar tu carrera, vas a dejar tu profesión. No, sino que involucres a Dios dentro de todos tus proyectos y que lo pongas a Él primero. Dios no te pide nada, no te pide todas esas cosas, ni que dejes de que es pecado tomar café, de que es pecado comer carne, de que es pecado esto. Dios no mira eso. Porque si miramos la Biblia, estamos viendo lo que fue en el primer encuentro de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, circuncidados o no circuncidados. Dios pone la exigencia de nuestras vidas. Y en el lugar de donde tú y yo estamos, en la labor que estamos haciendo, tenemos que tenerlo presente a Él. Por eso dice el video, santos que tomen una Coca-Cola, santos que no teman ir al parque, salir con sus amigos, pero que pongan a Dios primero. Y es lo que tú y yo debemos hacer todos los días de nuestra vida, poner a Dios primero. Cuando me levanto, agradecer a Dios por el día que me ha dado o que me está empezando a dar. Cuando me acuesto, agradecer a Dios por todo el día que tuve.
por las oportunidades que me permitió acercarme a Él. Y pedir también perdón por las faltas que he cometido. Ese es acercarse a Dios en todo momento. Entonces, no se necesita mucho. Si alguien te pone toda una lista, si quieres pertenecer a la iglesia, si quieres seguir a Dios, tienes que seguir esta lista de 150 prohibiciones. Dios te dice, no, sigue con tu vida tal como eres. Pero tenme a mí presente en todo momento. Y tú mismo te vas a dar cuenta qué es bueno para ti y qué es malo. San Pablo lo dijo. Todo me es permitido, mas todo no me es lícito. Entonces, el día de hoy Jesús a ti y a mí nos invita a ser esos santos modernos del siglo XXI, aquellos que evangelizan la familia, aquellos que evangelizan su vida, aquellos que comienzan a arrumbarse y a trazarse un destino. Y en todo lo que vayas a hacer tú el día de hoy, de aquí hacia adelante, tenlo siempre presente. Muy bien, por eso el día antes de empezar con nuestra clase vamos a pedir a Dios que nos ilumine a cada uno de nosotros, que nos dé esa fortaleza para seguir adelante. El Señor sabe nuestras necesidades, nuestros problemas, lo que puede estar pasando en casa en este momento. Quizás nuestros padres estén enojados, quizás existe una necesidad, quizás tenemos a un familiar enfermo, a un amigo que está mal, quizás papá y mamá tengan dificultades en el trabajo. Vamos a pedirle el día de hoy para que Dios los ilumine, los proteja, les dé esa fortaleza, los anime en los momentos de necesidad, los reconforte. Por eso vamos a poner el día de hoy en esta oración todas las necesidades que tenemos guardadas en nuestro corazón. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, pero Él no nos va a dar si nosotros no lo pedimos. Y dice la Escritura, pide y se te dará, llama y se te abrirá. Por eso el día de hoy vamos a pedirte, Señor, que nos sigas fortaleciendo, nos guíes en todo momento, nos apartes de todos los peligros y de las tentaciones. Por eso vamos a evocarnos a nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a continuar hablando sobre esta gran aventura del cristianismo que comenzó en el siglo, después de la muerte de Jesús, en el siglo I, llevando la misión que les había dado. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Pero esa misión no era fácil, no era sencilla, porque estos apóstoles tenían que enfrentarse a todo un imperio que tenía una cultura religiosa diferente a la hebrea. Mientras que los apóstoles creían en un solo Dios y en Jesucristo, su Hijo, los romanos, o la cultura dominante en ese entonces, tenían una multiplicidad de dioses. Había dioses para todos los gustos. Había dioses para todas las necesidades. El dios del vino, el Baco, Júpiter, el dios supremo. Entonces, estas infinidades de dioses, ante esa sociedad, los cristianos tenían que evangelizar. Una sociedad diferente, una sociedad dura. Pero como ellos creyeron en el mensaje de Jesús y como ellos creen en sí mismos a pesar de sus limitaciones, fueron y comenzaron a evangelizar. Primero los esclavos, por eso decían que el cristianismo es una religión de esclavos, de pobres, pero después el mensaje escaló tanto que muchos patricios, muchos ciudadanos romanos, familias muy influyentes, comenzaron a aceptar esta nueva religión dentro de sí. Pero el imperio, algunos sectores lo veían peligrosos por el mensaje que daba. Así es que
Ante esa evangelización, el Imperio Romano tuvo una reacción férrea, una reacción firme. Uy, aquí estabas. Ya. Es bajo ese contexto que en esa reacción del imperio comenzaron las persecuciones a base de acusaciones. Dice, la persecución a los cristianos en el Imperio Romano fue llevada a cabo por el Estado y también por algunas autoridades locales de manera espontánea. A partir del año 250, las persecuciones se dieron en todo el imperio a través del edicto del emperador Decio. Decio, un emperador que durante 18 meses persiguió en forma constante a los cristianos de tal manera que los sacaba de sus reuniones, de sus casas, aquellas personas que eran acusadas de ser cristianos, y los llevaba al gran Coliseo romano, donde eran parte del espectáculo. Pero a pesar de ello, los cristianos, los primeros cristianos, se mantuvieron firmes en la fe. Muchos otros renunciaron, porque tenían el objetivo de que si renuncias a la fe, te salvas. Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. A ver, espérate. Ahora sí. No sé por qué se oculta el... Ya. ¿Qué pasaba? A ver, primero, antes de las persecuciones, comenzaron con las acusaciones falsas. Los cristianos eran considerados traidores y peligrosos para el Estado. ¿Por qué? Porque en los romanos había un culto especial al emperador. Y los cristianos, los primeros cristianos, rechazaban esta adoración al emperador. Asimismo, como no adoraban a los dioses romanos, muchos de ellos los acusaban de ser ateos, porque no creían en los dioses romanos, y responsable del hambre y las otras desgracias que cayeron sobre el imperio. ¿Por qué? ¿Qué decían algunos ciudadanos romanos o algunos funcionarios? Que Roma está siendo castigada por sus dioses por haber permitido la adoración a otros dioses ajenos, por no dar culto a los dioses de la religión romana. Muchos ciudadanos del imperio creían que los dioses protectores romanos estaban enfadados a causa de los cristianos. No termina ahí. Los cristianos también por algunos sectores eran vistos como fanáticos incivilizados, inmorales. ¿Por qué? Porque no seguían las leyes y las normas del Estado romano. Creían de que el cristianismo, más que una religión, era una superstición, porque ellos no concebían la idea de creer en un crucifijo. Asimismo, fueron acusados por algunas personas por hacer ceremonias nocturnas y asesinar bebés para comer su cuerpo a través de diferentes ritos. Mira, comienzan a nacer estas falsas acusaciones contra los cristianos. Pero a pesar de todo ello, a pesar de que la sociedad los despreciaba, a pesar de que eran mal vistos por todo el imperio romano, ellos intentaban ser ciudadanos pacíficos y honestos, cumpliendo fielmente con los propios tributos y las propias leyes dadas por el Estado romano, porque el primero en cumplir las leyes fue Jesús. Jesús nunca fue en contra de las leyes. Él fue muy respetuoso en todas las leyes judías.
Tanto así que todas las celebraciones él las participaba. La última cena fue una celebración pascua judía, establecida en la ley judía. Cada vez que hablan de que él estaba en el templo de Jerusalén, se presentó en el templo de Jerusalén como todos los judíos respetuosos de las leyes. Cuando eligieron si debía pagar impuestos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús nunca estuvo en contra de las leyes. Muy por el contrario, fue respetuoso de ellas. Lo que estuvo en contra fue de la dureza del corazón de las personas que aprovechaban esas leyes para hacerlas más injustas. Cumpliendo todas las leyes, excepto las que atentaban contra su fe, como adorar al emperador como un dios. Eso sí no lo podían cumplir, porque iba en contra de la fe, iba en contra de lo que creían. Se defendían de las acusaciones con mayor claridad posible, justificando su fe en el único Dios verdadero. ¿Correcto? Era único Señor y Salvador. Y palabra, Señor y Salvador, eran los dos títulos que llevaban los emperadores romanos. Muy bien. Profesor, ¿y cómo se sabe todo ello? Todo ello se sabe porque algunos documentos jurídicos de parte del Senado romano estaban establecidos de que los cristianos estaban propagando una religión adversa a la romana. Asimismo, muchos apologetas, muchos escritores cristianos de los primeros siglos, comenzaban a escribir textos teológicos como Justiniano, por ejemplo, para poder defender la fe en contra de los romanos. Muy bien, pero a pesar de todo ello comenzaron estas persecuciones. A lo largo de la historia del Imperio Romano han existido 10 persecuciones contra los cristianos, decretadas por los emperadores. ¿Quiénes son? Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Durante estas persecuciones, el cristianismo se convirtió en una religión prohibida, en una religión ilícita, y estuvo en permanente riesgo de persecución. Entonces, esta persecución comenzó en el año 64 con el emperador Nerón, ¿correcto? Y terminó en el año 313 con Diocleciano, en donde se da el edicto de Milán, y en ese edicto se permite la libertad religiosa hasta que el emperador Constantino lo permite como la religión oficial del imperio. Mira, algunos emperadores, ahorita vamos a ver un video, por ejemplo, Nerón acusó a los cristianos de provocar el gran incendio de Roma. Los condenó a muerte en espectáculos sangrientos, circos, luchas de gladiadores. En esta persecución murieron San Pedro y San Pablo. Decio dirigía a los obispos y sacerdotes que pretendían terminar con el mandato de sus líderes. Los cristianos fueron ofrecidos en sacrificio a los dioses romanos. Muchos de los que se negaron a morir fueron los mártires. Otros se arriesgaron a declarar su fe, pero no murieron, se les llamó confesores mártires. Y otros ofrecieron sacrificio a los dioses romanos cayendo en idolatría. A ellos lo llaman lapsi, y fueron expulsados de las comunidades cristianas. Diocleciano fue la última y la más violenta de las persecuciones. El emperador ordenó que se destruyeran las iglesias, se confiscaran los objetos y los libros de culto. Los cristianos que no participaron en el culto imperial fueron ejecutados.
correcto. Hasta que en el año 313 el emperador Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, en el cual se daba la libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio. ¿Qué significaba ello? Que los ciudadanos podían elegir la religión que mejor les parezca y que no existiría ningún tipo de persecución. Así se reconocía a los cristianos el derecho de practicar su religión y construir iglesias. Desde ese momento la iglesia pasó a considerada ser una religión lícita. En la época de Constantino, la iglesia pasó de ser perseguida a ser protegida hasta convertirse en la religión oficial del imperio. Constantino el Grande se llamaba Flavio Valerio Aurelio, emperador de los romanos, desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 303. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a ver un video que nos cuentan sobre las principales persecuciones cristianas.